Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer una pequeña utilidad que cuando nosotros incluyamos el control de procesamiento de textos que nos ofrece WinDev, pues la forma de poner esa utilidad que va a facilitar mucho el trabajo a nuestros clientes. Vamos a verlo en funcionamiento y básicamente qué es lo que hace. Para ello voy a abrir una carta que tengo aquí. Aquí es la carta, pone que esto es un ejemplo de cómo utilizar la utilidad. Supongamos que nuestro cliente es una gestoría, una gestora que quiere utilizar nuestro procesamiento de texto, nuestro procesador de texto hecho en WinDev. Pues un ejemplo de carta, pues muy señor mío, por la presente le comunicamos los honorarios en sus servicios, suplidos y anticipos que hemos efectuado en su nombre. Esta carta, independientemente que podría ser parte de un mailing o parte de un texto de una plantilla que saliese automáticamente desde nuestra ficha del programa de gestión, imaginemos que la estamos tecleando en estos momentos. Entonces, pues honorarios son 255 euros. Pues aprieto F4 y él automáticamente me convierte los 255 en letras. Suplidos 75,78. F4 y anticipos 123 euros. He equivocado, no son 123 euros. ¿Por qué ahora no me está colocando euros? Porque una de las cosas de las utilidades que nosotros tenemos, de las ventajas, es que la conversión esa que he efectuado de números a letras la podemos estar nosotros parametrizando. No parametrizando, sino programando realmente. Entonces, bueno, yo no quiero que este anticipo son euros. Para diferenciar que es un número o es una cantidad en importe en euros, es que tiene que haber un punto. Pues ahora aprieto F4, 123 euros. Por ejemplo, número de finca, que puede ser la finca 589, que sí que es un número entero. 589. Aquí básicamente si pongo la cantidad incluye un punto, entiende que son euros. 1200,25 euros. 1200,12 céntimos son euros. 1200 entero, 1200. Esta pequeña utilidad de cara a un despacho que está colocando cada 2x3 números en dígitos, convertirlos a letras, es una utilidad bastante interesante. Pero no solo eso, podemos hacer cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, si nos interesase, por ejemplo, que esa cantidad fuese en metros cuadrados, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver qué estoy haciendo a nivel de programación. Este es el botón F4 que se activa cada vez que aprieto la tecla de función F4. Vamos a ver el código. Me enseña el Tour Display, que es el F4, y bueno, aquí básicamente del control WP Doc, que es el control el control del procesamiento de textos, WP _doc. Bueno, mira el cursor, le quita 15 posiciones. En el caso que la posición se salga una cantidad cero o negativa, pues dice desde el principio. Bueno, esos son controles para que no seleccionamos una parte que no existe en el documento. Y a continuación coge desde donde está el cursor hasta menos la cantidad que he seleccionado, las 15 posiciones anteriores, si hay posibilidades, y lo marca como NAP2. Entonces la parte entre NAP1 y AP2 lo convierto en un doc fragment.
una clase que tiene WinDev para el tema del procesamiento de texto para el control. Bueno, esto es una de tantas clases que tiene, como el Microsoft Word, que tiene un montón de clases, obvio, tipos de objetos que se pueden crear y que de hecho se crean cada vez que creamos un documento. Pues en WinDev es algo muy semejante. Lo convertimos en texto, el SD1, y a continuación encontramos la posición del primer espacio o fin de línea anterior desde el final del cursor, o sea, desde el final que hemos seleccionado. Entonces, básicamente aquí, yo cuando ejecuto esto, vamos a ver si coger el otro, la otra carta. Cuando aquí aprieto F4, lo que me hace es buscarme los 15 caracteres iniciales anteriores al 255.00 y a continuación selecciona, eso lo pone en una variable de tipo string y a continuación desde aquí busca el primer espacio, con lo cual mantiene 255, que es lo que convierte. Lo del control básicamente es por si está a principio de documento, 65.76, si aprieto F4, evidentemente aquí, por mucho que vaya para allá, no puedo seleccionar 15 caracteres delante del cursor, porque solo hay 5. Entonces, con lo cual, eso es la condición por la que se utiliza el que si el NAP1 es 0 o menor que 1, básicamente si es menor que 1, pues que indique 1. Pues eso es lo que hace mantener en una variable el 74,25 en este caso, el 237,84 en este caso, o el 23 en este caso. Veamos aquí otra vez el código. Bien, una vez que tengo y sé dónde termina o dónde empieza, perdón, el número delimitado por el espacio o por el carácter return, lo pongo en la variable sx2. Miro qué valor tiene la variable sx2, es una cantidad. Bien, aquí miro si la variable tiene un punto. Si tiene un punto, entiendo que son euros, con lo cual formateo la cadena como euros. Si no tiene un punto, entiendo que es un número entero y lo formateo como un número entero. Pero este formato se lo damos nosotros. Esto es a nivel de programación. Es decir, aquí estamos hablando de euros, pero podríamos estar hablando de dólares y poner, no sé qué sé, lo que queramos. Esto es programación nuestra. Una vez que tengo ese texto rellenado, pues en el caso de que sea diferente de vacío, hallo la posición del cursor, inserto ese texto y esta función, aparte de insertar ese texto, o sea, la variable ese texto en la posición del cursor, me devuelve ese D1, que es el docFragment, de tipo docFragment, que es el parámetro, digo, el texto que he incluido, y le digo que lo ponga según la variable, poner en negrita, que estará true o false. A continuación coloco el foco en el control otra vez para seguir escribiendo. Bien, habíamos dicho cómo le podíamos dar la utilidad de metros cuadrados. Pues básicamente aquí lo que vamos a hacer es, bueno, pues la mejor opción es cambiar estos dos, este if que tiene dos condiciones. Como vamos a necesitar la condición de metros cuadrados, vamos a poner un switch. Pero este switch se va a ejecutar siempre, así que le vamos a poner la condición true. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle que en el caso que el
pues sí que contenga pero en metros cuadrados. Vamos a ponerlo así. Vamos a decirle que ignore el en mayúsculas o minúsculas. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer? Pues básicamente lo que vamos a hacer es convertir la cantidad de texto, o sea, la cantidad en import de número en texto, pero sabiendo que son metros cuadrados. Bueno, vamos a utilizar esto. A mí, como me gusta escribir poco, voy a poner pues metros cuadrados. Vamos a utilizar bien, aquí ya está bien. ¿Y qué vamos a hacer? Esto nos va a devolver un número como pensando que es un importe, así que lo que tenemos que hacer es ese texto. Vamos a hacerle aquí un pequeño engaño, que vamos a cambiar los céntimos por decímetros. Bien. En principio ya estaría. Aquí ya veremos una pequeña utilidad o un pequeño bug que podemos arreglar muy sencillamente. Si devolvemos, si aquí enviamos un número que termina en un céntimo, aquí no nos va a cambiar céntimos por decímetros, porque va a devolver un céntimo, o sea, 25,01 céntimo, 25 con un céntimo. Entonces lo que vamos a hacer es decirle, bueno, pues vamos a saltarnos eso, vamos a cambiar céntimo por decímetro. Y ahora podemos estar pensando, pero bueno, ahora tenemos el problema con los céntimos y los decímetros. Pues no, ese problema lo hemos quitado, porque debido a que céntimo es la parte inicial de la palabra céntimos, nos cambiaría céntimo por decímetro. Si acaba en S, pues nos pondrá céntimos, nos lo habrá cambiado por decímetros, porque la S ya está a continuación. Estos son pequeños trucos que debemos tener en cuenta que podemos utilizar. Vamos a utilizar esto de aquí, case que contenga el punto. Esto lo quitamos y esto, sí, esto lo dejamos aquí. Quitamos esto. Bien, con esto ya tenemos arreglado. Vamos a ponerlo. ¿Cómo lo queremos? ¿En negrita o sin negrita? Vamos a ponerle que no queremos negrita. Pero lo mismo que es negrita, podríamos decirle que fuese subrayado, que fuese en cursiva, etcétera. Es decir, tenemos el control de nuestro procesamiento de texto. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Este cambio, vamos a ver cómo funciona. Salvamos, go, abrir. Vamos a coger la carta 1. Esto en principio tiene que funcionar igual. 253 está igual. Y ahora, si estos son metros cuadrados, pongamos M2, que es el indicador de metros cuadrados que he puesto yo, pero podríamos poner cualquier cosa, una M simplemente. Pues metros cuadrados 253,45 céntimos. ¿Qué ha ocurrido? Que céntimos lo está devolviendo en mayúsculas y no nos lo ha cambiado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
pues cambiarlo y obligar que nos devuelva mayúsculas o minúsculas. Vamos a ponerle que devuelva minúsculas. Son diferentes formas de cambiarlo. Ahí lo tenemos. Metros cuadrados 235 con 23 decímetros. Pero estamos hablando que podemos hacer cualquier cosa. Si en vez de la cantidad es otra cosa que se nos ocurra, en vez de ser superficie, o si queremos hacer la conversión de números a letras y convirtiendo pues de metros cuadrados a decímetros, si son hectáreas a hectáreas. Bueno, es que ahí tenemos todas las opciones que se nos puede ocurrir, todas las opciones que nosotros en nuestro programa hemos utilizado. Pues esta pequeña utilidad de escribir una cantidad 1200, apretar F4 o 1200 y nos lo convierte a unidades monetarias en letras, pues para muchos despachos es muy útil. Aquí en principio está puesto para a poner 1.200.569,47 céntimos. Bien, pues eso es lo que quería enseñar. Como nuestro procesamiento de texto, tenemos todas las utilidades más o menos habituales, pero luego tenemos la opción de nuestro código WinDev ponerlo dentro de nuestro procesamiento de textos, por lo cual podemos personalizar nuestro procesador de textos que vamos a ofrecer a un cliente. Así que en Word pues están las macros, están los autotextos, están las abreviaturas, etcétera. Pues todo eso, en vez de ponerlo en Word, podemos utilizar y hacerlo en WinDev. Utilidad, pues autotextos que son automáticos y son sencillos de rellenar en Word, pues aquí los podemos implementar igualmente, además con muchas opciones de facilidad de cara al cliente. Y lo que son macros, pues ya no sería tan sencillo, ya no es tan sencillo que los clientes se creen sus macros, o macros muy sencillas, sí que se crean, pero en macros un poco así más elaboradas como esta de conversión de números a letras, que en principio la conversión no tiene mayor problema salvo esta parte y la función num2letras que hemos visto, bueno, que está en vídeos anteriores. Esta función pues básicamente convierte un número a letras en dos partes, o convierte primero la parte de un número hasta 3 dígitos, o sea, de 1 hasta 999 a letras, y luego la parte que utilizando esa función nos convierte por bloques de 3 dígitos un número pues desde millones hasta un céntimo. Aquí está la casuística de que si es un céntimo, con X céntimos o céntimos, porque en el caso de que solo haya céntimos, por ejemplo, si solo hay 23 céntimos, pues 23 céntimos, no tiene que poner $2 23 céntimos, $1 o $0 23 céntimos, por 0,23 23 céntimos. Bien, amigos, lo que quiero mostrar, o sea, lo que quiero dar a entender es las grandes oportunidades que se nos abre con estos controles que nos ofrece WinDev. La posibilidad de hacer un procesamiento de texto muy potente. Algo que en principio dices, bueno, pues aquí básicamente es teclear
imprimir, guardar, etcétera. Pero con estas funcionalidades, porque no solo podemos dar funcionalidades de este tipo, podemos dar funcionalidades de muchos tipos, de cualquier cosa que se nos ocurra, la podemos implementar. En un próximo vídeo, pues, si este vídeo gusta, pues buscaremos más utilidades de cara a implementarlas en el procesamiento de texto de WinDev o en el procesamiento de hojas de cálculo que tiene WinDev. Un saludo y hasta el próximo vídeo.